Malas bestias. Gente que no toma en cuenta a Dios, ni hace caso de su palabra. Al contrario, se entregan a los placeres y deleites de este mundo, haciendo acallar su conciencia. Les dan las características de las malas bestias. Dice la Biblia, los cretenses, que representan un claro ejemplo de esta clase de gente, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Tito 1:12. Porque donde no hay una ley justa, ni hay conocimiento ni respeto al Dios verdadero, dan como resultado el surgimiento de esta clase de gente que tienen las características de las malas bestias. Dice la Biblia, sin profecía, es decir, sin la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Proverbio capítulo 29, versículo 18. Porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que vienen del judaísmo, que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente. A esos hay que taparles la boca, pues trastornan familias enteras, enseñando lo que no deben para obtener ganancias mal habidas. Fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo de sus paisanos: los cretenses, siempre mentirosos, salvajes, malas bestias, glotones y perezosos. Y dijo la verdad. Por eso, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe en Jesucristo, y para que no hagan caso de cuentos inventados por los judíos, personas que se suponen conocen al Dios verdadero, ni de los que ordenan los que dan la espalda a la verdad. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los impuros y no aceptan la fe en Jesucristo, nada hay puro, pues tienen impuras, corrompidas la mente y la conciencia. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna obra buena. Tito capítulo 1 del 10 al 16. Dios ha dicho al darnos a conocer su ley, sus mandamientos que quedaron escritos en la Biblia. Si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican, yo les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. Tendrán trigo hasta la cosecha de las uvas, y uvas hasta el tiempo de la siembra. Comerán pan hasta quedar satisfechos, y gozarán de tranquilidad en el país. Les daré bienestar en el país, y dormirán sin sobresaltos, pues yo libraré al país de animales feroces, es decir, de las malas bestias, y de guerras. Levítico capítulo 26, del 3 al 6. El surgimiento y la multiplicación de las malas bestias está relacionado con la apostasía profetizada para los últimos tiempos, donde la mayoría de la gente da la espalda a la enseñanza de Jesucristo. Le dijo Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe en Jesucristo, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa,
cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. También debes de saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. El surgimiento de esta clase de gente con características de malas bestias es una señal antes de la segunda venida de Cristo. Dijo Pablo: ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, es decir, la apostasía, cuando aparecerá el hombre malvado, es decir, el anticristo, el que está destinado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. Y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 4. El anticristo es la mala bestia que es rey sobre todos estos rebeldes. Tendrá poder y dominio sobre toda la humanidad, un poder como nunca nadie había tenido. Dijo Juan que vio en visión a esta mala bestia, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, es decir, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, el anticristo, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis capítulo 13 del 2 al 6. También Daniel profetizó de este malvado diciendo: cuando el dominio de estos reinos llegue a su fin y las maldades hayan llegado al colmo, un rey insolente y astuto ocupará el poder. Llegará a ser poderoso,
pero no con su propio poder, porque Satanás le dará su poder. Destruirá de manera increíble y triunfará en todo lo que haga. Destruirá a hombres poderosos y también a muchos del pueblo de Dios. Por su astucia, sus engaños triunfarán. Se llenará de orgullo y a mucha gente que vivía confiada le quitará la vida a traición. Daniel capítulo 8 del 23 al 25. Dice la Biblia, cuando triunfan los malvados, la gente se esconde. Proverbios 28, 12. Los malvados rondan por todos lados y todo el mundo alaba la maldad. Salmo 12, 8. Cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. Proverbios 29, 2. Jesús mismo dijo de esta clase de gente de los últimos tiempos: habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Mateo 24, 12. Porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Mateo 24, 21 y 22. La oportuna intervención de Dios para poner fin a toda esta maldad causada por estas malas bestias que solo piensan en hacer maldad continuamente, indican claramente que Jesucristo está muy pronto para regresar. Dice el Salmo 12: sálvanos, Señor, pues ya no hay creyentes fieles, ya no hay hombres sinceros, unos a otros se mienten, hablan con hipocresía y doble sentido. Arranca, Señor, de raíz a los hipócritas y fanfarrones, a los que dicen: con tener boca nos basta, nuestra lengua nos defiende. ¿Quién se atreve a darnos órdenes? Por lo tanto, dice el Señor, a los pobres y débiles se les oprime y se les hace sufrir. Por eso voy a levantarme y les daré la ayuda que tanto anhelan. Las promesas del Señor son puras. Son como la plata más pura refinada en el horno 7 veces. Tú, Señor, nos cuidarás. Siempre nos protegerás de tales gentes, de estas malas bestias. Salmo 12 del 1 al 7. Las malas bestias son gente irracional, vanidosa y orgullosa, que no tienen respeto de Dios. Gente que con mucha hipocresía se infiltran en las iglesias cristianas e incluso llegan a tener poder y autoridad en las mismas iglesias. Dice la Biblia, porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras, es decir, la Biblia, ya habían señalado desde hace tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Judas capítulo 1, versículo 4. Conocen de la Biblia y conocen muy bien de la condenación que merecen y que van a recibir esta clase de gente, pero son como animales irracionales. Sigue diciendo la Biblia, a pesar de ello, también esos hombres, viviendo en sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor
e insultan a los poderes superiores. Atrevimiento tan grande que ni aun los ángeles se atreven. Sigue diciendo la Biblia, el mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino que solamente le dijo que el Señor te reprenda. Pero esos hombres hablan mal de las cosas que no conocen. Y en cuanto a las que conocen por instinto, como las conocen los animales sin entendimiento, las usan para su propia condenación. Judas capítulo 1 del 8 al 10. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás. Son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres. No quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y, sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Romanos capítulo 1 del 28 al 32. Amigo, sé sabio y apártate de tales personas y no tengas nada que ver con esa clase de gente, ni participes en sus malas obras, para que no te alcance su condenación. Esfuérzate por escuchar a Jesucristo. Recibe su enseñanza y sigue su ejemplo. Jesucristo viene pronto.